Encantado se encuentren por acá en esta disertación clase donde pretendemos abordar los aspectos esenciales del homicidio a título de dolo eventual vinculado a la realidad jurídica venezolana. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase, esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, es decir, Derecho Penal Parte Especial, disertación que realizo en enero de 2022 y que, al igual que mis otras clases en materia de Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Penal Constitucional, la pueden encontrar también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los que con gusto deseen suscribirse al mismo, en donde de manera constante incorporo reflexiones, sesiones vinculadas al derecho penal, al derecho constitucional. Bueno, mis estimados, hoy nos corresponde abordar esa figura un tanto extraña, un tanto novedosa, un tanto paradójica, un tanto llena de matices, contradicciones, abordajes doctrinarios, jurisprudenciales, puestas de criterio por grandes maestros, etcétera, que es el tema del dolo eventual, pero circunscrito específicamente en el caso del homicidio, ya que esta clase forma parte de un temario, pues, en donde estoy abordando a mis alumnos de Derecho Penal Especial, el homicidio, y ya hemos analizado lo referente al homicidio intencional, al homicidio concausal y obviamente el homicidio culposo. Y entonces, habiendo abordado el homicidio intencional y el homicidio culposo, ya nos encontramos como una especie de base doctrinaria para poder abordar el tema del dolo eventual. Sería un sinsentido desde un punto de vista académico que algún profesor pretenda de una vez ingresar en la dilatación o la disertación sobre el dolo eventual sin abordar los aspectos esenciales del homicidio intencional y del homicidio culposo. Tanto es así que la figura se estrena en el año 2000, diciembre de 2000, en las decisiones de nuestro máximo tribunal en Venezuela, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, inclusive con una mezcolanza de que el dolo eventual o la sanción por el homicidio a título de dolo eventual es una mezcla de responsabilidad de culpa con intención. Es decir, una especie de mezcolanza, de mezclaje, de resultado híbrido entre el homicidio culposo y el homicidio intencional. Habida cuenta que ello es imposible, que ese abordaje es inadecuado, porque una culpabilidad que se mezcle es una culpabilidad que excluya. Es decir, o yo estoy matando a alguien con intención, o el resultado muerte es producto del incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado, pero sin intención, sin ánimos ni ánimos occidentes, sin ánimos de matar. El problema es que el dolo eventual se ubica en una perspectiva práctica en el sentido de, ante la duda en un hecho, sancionar por homicidio intencional o sancionar por homicidio culposo. Y las diferencias son ostensibles a nivel de sanción. En el caso del homicidio intencional, en el caso venezolano, estamos hablando de 12 a 18 años. En el caso del homicidio culposo, estamos hablando de 6 meses a 5 años. Es decir, la diferencia es apreciable, pero no es solamente apreciable a nivel de la sanción, sino apreciable del supuesto de hecho que configura en un caso
la circunstancia que hace derivar la responsabilidad. Por decirlo de otra forma, por decirlo, ¿cuál es la filosofía que justifica la sanción en un caso y en un caso la otra? Y habría dudas que podrían provenir del ámbito procesal, dudas de carácter probatorio, por ejemplo. Y yo aquí, en esta explicación, por cierto, que es tan amplio, tan extenso el tema, que como he venido haciendo, vamos a dividir estas sesiones en dos partes. Al terminar la primera, ustedes los que me están viendo a tiempo real o que no están percibiendo esta disertación en el canal YouTube, bueno, si a bien tienen, pueden ingresar con la misma coordenada para continuar con esta explicación. Y la explicación es meritoria en el ámbito venezolano. No porque definitivamente la figura del dolo eventual no se encontrara presente dentro de la parte general en una referencia, sino que la creación ha surgido no solamente en el ámbito doctrinario, sino fundamentalmente en el ámbito jurisprudencial. Ya estamos hablando en enero de 2022 y la primera referencia fue hace aproximadamente 21 años, cuando en diciembre de 2020, por primera vez, la Sala de Casación Penal termina condenando a alguien por la figura del dolo eventual. Vamos a ir disgregando un tanto la expresión. Dolo eventual. O sea, si ya estamos admitiendo que alguien es responsable a título de dolo, estamos hablando de una intención. Y si estamos hablando de una intención, estaríamos bifurcando los elementos del dolo que se ha venido estructurando como el elemento cognitivo o la representación y el elemento volitivo o la voluntad. Si el adjetivo de ese dolo es eventual, entonces también tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Dónde está lo eventual del dolo eventual? Lo eventual estaría en el elemento cognitivo, la representación formando parte del dolo, o en el elemento volitivo, la voluntad. Es decir, lo eventual es que eventualmente me represento la posibilidad, o lo eventual es que aún representándome la posibilidad, lo eventual se ubique en el ámbito de la voluntad. Es decir, eventualmente procuro ese resultado aún teniendo o aún no teniendo la representación. Obviamente, cuando hablamos del tema del dolo eventual y del homicidio a título de dolo eventual, estamos hablando de un resultado efectuado. Es decir, quizás la figura no estaría un tanto presente si nos encontramos con un delito imperfecto, si nos encontramos frente a un homicidio tentado o frustrado, ¿okay? Sino que ante un delito de resultado, como es el homicidio, el resultado se verifica. La muerte es lo que se ocasiona. Y por cierto, yo profesamente quise denominar esto el homicidio a título de dolo eventual y no solamente el dolo eventual en sentido global. Porque si ya abrimos la compuerta de responsabilizar a alguien por homicidio a título de dolo eventual, entonces también podríamos abrir la compuerta del dolo eventual en otro tipo de delito, delitos contra la propiedad, ¿ok? Si el problema es de determinar, deslastrar la respuesta, porque esa figura está tan bien concebida de forma intencional o de forma culposa, también nos podemos encontrar con delitos culposos, como por ejemplo contra la propiedad, como por ejemplo el peculado culposo o la legitimación culposa de capitales. Entonces, bueno, sin más, tratemos de ahondar dentro de esta enreversada circunstancia del dolo eventual en el ámbito venezolano. Fíjense, vayamos con ejemplos, un poco para que ustedes pudieran, los que
de alguna forma con primera vez están ingresando a esto, lo cual dudo, porque si son alumnos míos en Derecho Penal, parte especial, ya el tema del dolo eventual, bueno, ha formado parte necesario de la dogmática, es decir, del dolo del Derecho Penal parte general, del Derecho Penal 1. Un lunes en la mañana, un lunes de mucho movimiento, de mucha actividad, ¿ok? Donde la ciudad comienza un lunes en la mañana, ¿ok? Imaginémonos un lunes en la mañana después de un asueto importante, un asueto navideño, un asueto de Pascua, un asueto de vacaciones, en fin. Imaginémonos ese lunes en hervidero, en las calles de la ciudad, en las avenidas. En esa avenida se encuentra una construcción, un edificio que culmina el mismo con una terraza. Imaginémonos que ese es el ejemplo. Y entonces resulta que ya los obreros que han terminado esa terraza tienen allí las maderas. ¿Recuerdan las maderas con las cuales en ciertas construcciones se hacen encofrados? ¿Ok? Que se utiliza esa madera en el encofrado. Y entonces esos obreros ven que viene subiendo al edificio, viene subiendo el ingeniero, el maestro de obra, el arquitecto, quien les dijo a esos obreros, miren, cuando yo venga el lunes, no quiero ver más esas maderas acá, ya ustedes tienen que haber sacado esa madera. Y ellos ven que el arquitecto va subiendo, va entrando, el maestro de obra, y ellos se encuentran con esas maderas allí y no le encuentran ninguna otra finalidad para deshacerse de las maderas que desde la terraza del edificio lanzar los troncos de madera a la avenida. Y uno se preguntará, ¿qué probabilidad de que esos troncos de madera le caigan a alguien y lo maten, un transeúnte, un peatón, un vehículo y lo mate? Bueno, la probabilidad es muy alta. Quizás alguno de ustedes que me está escuchando abordará, dirá un 80%, porque también es posible que quede unos claros allí y que por suerte, fíjese la palabra, suerte, ¿ok? La madera no le caiga a alguien. No sé si a alguno, no se les ocurra nunca lanzar un televisor, un artefacto de sonido, porque a lo mejor le puede caer a alguien, ¿ok? Entonces, bueno, aquí otro me dirá, no, mire, profesor, del 99%. Pero creo que muy pocos pudieran hablar de un 100%. Y entonces, porque siempre existe esa alia, esa posibilidad, esa circunstancia casi azarosa. Por suerte que no sea así. Pero fíjate que si estamos hablando de número, el derecho penal no se puede medir en categorías actuariales, estadísticas, de un 99, de un 79, de un... No, es decir, el supuesto de hecho debe ser eficiente a los fines de derivar de él una responsabilidad, sobre todo si en ese supuesto de hecho se ubica una referencia culpabilística. Si no puede ser una categoría actuarial la que esté presente. Por otra parte, otro ejemplo, qué sé yo, alguien se encuentra conduciendo en una avenida muy copiosa de nuestra ciudad. Imaginémonos en el caso de Caracas, Avenida Baral de norte a sur, 4 de la tarde, 5 de la tarde, mucha gente pasando por la vía y el que va desplazándose en el carro, bueno, va con los frenos malos, hablando por el teléfono móvil y encima con medio frasco de whisky en la cabeza. ¿Qué probabilidad de que alguien pudiera atropellar a otro? Bueno, puede ser muy alta, pero de nuevo, es decir, hablar de un 100% como una circunstancia que pueda derivar una responsabilidad, creo que sería insensato en un supuesto formal, en una perspectiva formal. De ahí viene el asunto. Fíjate que en el primer ejemplo te hablé de alguien que lanza unos troncos. En el segundo ejemplo te hablé de la conducción vial, para no hablarte de un tercer ejemplo que pudiera ser
el mal ejercicio de una profesión y sobre todo de la profesión médica, mala praxis médica. Casi que este tema del dolo eventual siempre se ubica como una especie de dolo de conducción o dolo en tránsito, porque es allí de donde surgen la mayoría de los ejemplos. Y lo primero que hago yo en estas disertaciones es tratar de darles una referencia doctrinaria. Mucho se ha escrito sobre el dolo eventual. Particularmente voy a recomendar estas dos referencias doctrinarias importantes. Uno, este libro de este autor colombiano, Moisés Sabogal Quintero, disculpen, que se denomina así: el homicidio en accidente de tránsito, culpa consciente o dolo eventual. Y ello es interesante porque la mayoría de los ejemplos que se refieren en el caso venezolano son en el tema de la conducción. Y el otro trabajo, que lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar en PDF, es un ya viejo trabajo de hace ya más de 30 años, del autor español Borja Mapelli Cafarena, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. El dolo eventual en el asesinato, un poco para ubicarnos en el ámbito, aunque en el caso del primer libro es el caso colombiano y en el segundo el caso español, con el Código Penal español de 1985, pero en realidad muchas aguas han corrido desde ese Código Penal en decisiones del Tribunal Supremo Español en materia de dolo eventual. Pero son trabajos interesantes que recomiendo, aunado pues a los trabajos nacionales, entre los cuales está el trabajo de Juan Luis Modolel, se llama Teoría del Delito, ¿ok? Porque generalmente siempre el ejemplo frente al dolo eventual está ubicado en el ámbito del homicidio. Fíjense, me encanta esta frase de César Beccaria o Beccaria en aquel clásico ya libro de los delitos y de las penas del año 1764. Aquí estoy leyendo la edición de la editorial Temis de Bogotá de 2000, en su página 13. En todo delito debe hacerse el juez un silogismo perfecto. La premisa mayor debe ser la ley general. La menor, la acción, conforme o no a la ley. Y la consecuencia, la libertad o la pena. Cuando el juez se vea constreñido o quiera hacer, aunque no sea más que dos silogismos, se abre la puerta de la incertidumbre. Frase muy interesante del maestro italiano, ¿okay? Porque lo que primero se cuestiona frente al dolo eventual y el homicidio a título de dolo eventual es su aparente no tipificación. Es decir, que se estaría violentando el principio de tipicidad que se describe en el artículo primero del Código Penal, pero que también se ubica nada menos y nada más como uno de los elementos que forman parte del debido proceso en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 49.6 de la Constitución, el principio de legalidad sustantiva. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. Está descrito en previa pauta de ley el homicidio a título de dolo eventual. Allí está el 405 del Código Penal, el que nos dice: el que intencionalmente diere muerte a otro será sancionado. Intencionalmente, allí se ubica el concepto. Intencionalmente. Intencionalmente ubica la noción de que ese dolo implica el elemento cognitivo, la noción de la capacidad aflictiva de mi acción u omisión, pero también la noción de que la víctima está incólume, que no ha sido muerta,
y que precisamente espera por mí. Segundo elemento de ese dolo, el elemento volitivo o la voluntad, para yo realizar actos ejecutivos que tiendan a satisfacer ese propósito, esa intención que yo me he representado. Entonces, actuar exprofesamente matando a otro. Por allí se habla de dolo directo, de dolo de consecuencias necesarias y ulteriormente del llamado dolo eventual. Sobre ello volveremos. Pero veamos el asunto en una perspectiva de lo que establece nuestro ámbito. Fíjense que la expresión viene del viejo derecho romano, dolus eventualis, y así se hablaba en el digesto romano, ¿verdad? Ese digesto romano que forma parte del corpus juris civilis de Justiniano, aquella compilación que solamente muchos se ubican en el ámbito del derecho civil, pero que aquel autor Mommsen, aquel que ganó el primer premio Nobel de literatura, nada menos que la historia del derecho penal en Roma, que siempre se ubica el ámbito civilista solamente en esa tradición romanista. En alemán, Bendigter Borsat. Es decir, esa categoría del llamado dolo eventual más ha sido diletado en un ámbito doctrinario y ha encontrado temerosa respuesta en el ámbito de la jurisprudencia. Desde el punto de vista venezolano, la sentencia clave para ya definitivamente asimilar que se incorpora el dolo eventual es la sentencia 490 de 2011 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense lo que está pasando en este mismo momento. Acaba de ser sancionada por la Asamblea Nacional una nueva ley orgánica, la Asamblea Nacional electa en 2015, electa en 2020, no la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, la electa en 2020, se acaba de sancionar una ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se reducen los magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20, pero lo que quiero significar es que en alguna parte se le está negando la posibilidad a la Sala Constitucional de cambios normativos por su interpretación. Y entonces esa ley conduce a afirmar que los cambios que aprecie la jurisprudencia de la Sala Constitucional va a conducir a que aperciba a la Asamblea Nacional a los efectos que se legisle. Y bueno, ya esta creación del dolo eventual surgió por una decisión de la Sala Constitucional que, revisando un fallo de la Sala de Casación Penal en la cual cuestionaba la existencia del dolo eventual por atipicidad en homicidio, la Sala Constitucional en esa sentencia 490-11 aceptó la existencia del homicidio a título de dolo eventual. Entonces, y ha sido criticado ello, un tema de atipicidad por solamente su incorporación por el jurisdictio de la Sala Constitucional. Por otra parte, la prueba del dolo eventual en cuanto a una causación objetiva del hecho, es decir, la atribuibilidad del resultado a esa causa, pasa por afirmar qué es lo que se probaría: la representación, o sea, el elemento cognitivo o la voluntad. Por otra parte, un tema interesante es el tema sancionatorio, porque esto del dolo eventual, con una mezcolanza extraña, rara. La primera vez que alguien fue condenado a título de homicidio por dolo eventual en diciembre de 2000 por la Sala de Casación Penal, no confundir con la ulterior sentencia de la Sala Constitucional, la que he mencionado, la 490 de 2011, que proviene de la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional
jamás revisó esta sentencia inicial de la Sala de Casación Penal de diciembre de 2000. Esa sentencia de la Sala de Casación Penal, nada menos y nada más, como la verán en esta disertación, tomó el límite superior de la pena de homicidio culposo y se la sumó al límite inferior de la pena de homicidio intencional, dividió entre dos y así sancionó a alguien a título de dolo eventual, con lo cual echó al traste, echó al tarro de la basura el principio de legalidad sustantiva, el principio de reserva legal, en fin. Pero ahí quedó esa sentencia inadecuada. Con posterioridad sí se sancionó, se ha sancionado a personas en el ámbito venezolano por el homicidio a título de dolo eventual, pero sin hacer esa mezcolanza entre culpa y dolo, lo cual es imposible porque la filosofía que sustenta la responsabilidad son distintas. Y en el caso que se sancionara a título de dolo eventual, se ha hecho con las penas del homicidio intencional, descrito en el artículo 405. Por otra parte, hay problemas frente al dolo eventual porque se aproxima, está muy cercano a otra categoría que es la llamada culpa consciente. Se parece mucho. Y si alguien es responsable a título de culpa, ya ven conmigo que bueno, será responsable a una pena de 6 meses a 5 años. En cambio que si alguien es responsable dolosamente, aunque fuera eventual, pues tendrá una pena de 12 a 18 años. Y aquí entonces, si el problema es la representación del responsable a título de homicidio en dolo eventual, también hay una representación de quien actúa por vía de la culpa consciente. El que actúa por título de culpa consciente representa el resultado, pero también representa su evitación, su evitabilidad. Es decir, represento que manejando de tal forma puedo causarle la muerte al otro, pero es que yo he manejado así tantas veces, y ahí está la prueba de que he manejado tantas veces así, que una vez más puedo sortear ese resultado. Es decir, tantas veces he sorteado, dejado de lado ese resultado dañoso, aún manejando con la misma circunstancia y habiendo representado esa posibilidad. Entonces sería una especie de doble representación en la culpa consciente. Representación del resultado, pero representación también de la evitabilidad, con lo cual hay una tenue línea entre la culpa consciente y el homicidio a título de dolo eventual. Mucho más, si me han seguido en estas clases, en el caso venezolano, en donde por vía del llamado acuerdo reparatorio, alguien no podría purgar la pena si se le es responsable a título de homicidio culposo, sino que pagándole a los familiares de la víctima la reparación, logra extinguir la acción penal y que por lo tanto ello no es posible en el homicidio a título de dolo eventual, porque quien actúa a homicidio de título de dolo eventual, bueno, lo reitero, lo está haciendo con dolo y por lo tanto al no actuar de forma culposa, no sería, no sé cómo decirlo, acreedor o deudor de ese acuerdo reparatorio. Y disculpen la remembranza de contenido procesal. Bueno, veamos este asunto. Volvamos con el artículo 61 de nuestro Código Penal. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Con lo cual, eso de realizar hablaría de una noción proactiva, una acción, porque también alguien puede ser responsable dolosamente actuando de forma omisiva. Aquí lo importante es
haber tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye. Es decir, la noción clara del hecho en todas sus variables y saber que la ejecución de esa intención conduce inexorablemente a la realización del hecho. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso no me estoy ideando actos ejecutivos ilícitos, antijurídicos, como por ejemplo blandir un arma frente a otro y dispararle. Pero yo sé que mi conducta proactiva u omisiva pudiera derivar ese resultado. Es decir, perder la vida de otro por un exceso de imprudencia, un exceso de negligencia, un exceso de impericia, pero habiéndome representado el resultado como tal, lo cual es distinto frente a la llamada culpa sin representación del resultado. Quiero ir a salvar a otro, lo que quiero es llegar de un sitio a otra parte, mas sin embargo no tuve el tino de realizar todo lo que se me exige a esos fines. Uno pudiera decir, claro, es un problema de representación ex antes o de verificación ex post del hecho. Por lo tanto, es por lo que es tan paradójico la figura del homicidio a título de dolo eventual. Es obvio que las dos modalidades del actuar culpable en Venezuela, dolo y culpa. Dolo, intención en la realización del hecho, y la culpa, haber obrado con imprudencia, negligencia, impericia, lo cual se verifica fundamentalmente en la descripción del homicidio culposo del artículo 409 del Código Penal. Por lo tanto, eso de que el dolo se estructura en dos elementos, el llamado elemento cognitivo y el elemento volitivo. Bueno, el elemento cognitivo, conocimiento de realizar un delito. Fíjense que en el artículo 61 se refiere a ello, y el elemento volitivo como voluntad de un delito. Es decir, el querer una acción que se sabe típica. Fíjense que esta manera de bifurcar los elementos del dolo, ustedes dirán, ¿de dónde surge esto? Esto como que es una categoría netamente doctrinaria. No, ni tanto. Veamos que, por ejemplo, en el artículo 62 de nuestro Código Penal se habla de no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. Y por lo tanto, es por allí, en esa imbricación, en ese hilvanado, en ese carácter sistémico del derecho penal, en donde todos los elementos se estructuran, es por lo tanto en donde se deriva esa noción de representación que debe formar parte del dolo, de los elementos del dolo. Fíjense que la percepción dogmática del dolo ha creado hasta escuelas. Por ejemplo, para no hablar de la imputación objetiva, el causalismo, desde 1870, abordando que los elementos del dolo es el conocimiento del comportamiento y de su antijuricidad, y por lo tanto, en esa noción, digamos, dualista de los elementos del delito, se ubica la idea de que la culpabilidad forma parte de la tipicidad y que el único elemento distintivo de la tipicidad es la antijuricidad, el desvalor de la acción con respecto al resultado. En cambio, en el finalismo se habla de que el dolo como elemento de la tipicidad conforma el llamado tipo subjetivo del delito, pero siempre abordando con el llamado conocimiento de la antijuricidad, la noción del disvalor de la acción con respecto al resultado. ¿Por qué se sanciona la conducta culposa? Bueno, no es precisamente por una representación del carácter antijurídico de la conducta, sino porque se viola un deber de cuidado.
Es decir, se exigen deberes de cuidado que tienen que ser respetados en el ejercicio de profesiones, en el ejercicio de conducta. Fíjense que la crítica que se hace al dolo eventual y sobre todo sancionar a alguien por homicidio a título de dolo eventual, se habla de ausencia de previsión expresa, una suerte de aceptación de la llamada función normativa de la jurisdicción, con lo cual se violaría el principio de legalidad sustantiva. Esa decisión inicial aceptando el dolo eventual por parte de la Sala de Casación Penal fue una decisión muy precaria, porque en ese momento, estando integrado, como ahora también ya con la reforma de enero de 2022 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se volverá a ello. Es decir, estando integrado por 3 magistrados, la Sala de Casación Penal, ahora resulta que en aquel momento, en diciembre, 2 de ellos aceptaron lo del homicidio a título de dolo eventual y el otro salvó el voto. Por cierto, que la respuesta ahora sería, no sé, si el Tribunal Supremo está integrado solamente por 20 magistrados, 2 magistrados irían a salir, por ejemplo, de la Sala Constitucional y otro de las salas casacionales. Pero en fin, volvamos al asunto que nos ocupa. Entonces, allí se abordaba el tema de la crítica al dolo eventual. Fíjense que, por otro lado, uno podría hablar de la necesidad de la aceptación del dolo eventual, lo que hablaba los grandes filósofos, Hart, Dworkin, la existencia de hard cases, de casos difíciles. Pero además, el tema del dolo eventual no ha sido negado por la doctrina. Basta por afirmar que nuestro gran doctrinario Alberto Arteaga, bueno, reconocía la existencia del dolo eventual ya en su clásico libro, La culpabilidad en la teoría del delito, del año 75, y también plasmado en el derecho penal venezolano. Sería una especie de garantía de justicia equitativa, y así la Constitución, ¿verdad?, habla de la llamada justicia por equidad, la existencia del dolo eventual, tomando también lo que se denomina el carácter integrador del derecho, que lo ha afirmado diferentes sentencias de la Sala Constitucional, por ejemplo la 3027 del año 05, basándose en el libro de Zagrebelsky, el carácter dúctil del derecho. Pero en una perspectiva mucho más clásica, bueno, esa existencia del dolo eventual a partir del propio 61 del Código Penal. Incorpórense para la segunda parte de esta sesión. Gracias.